En este momento estamos observando a es una mujer ya puesta como una especie de una bata, una túnica en todo su cuerpo. Veo que va caminando sola, se dirige hacia un lugar en particular, es como una especie de una casa, pero es una casa muy pequeña, se ve muy humilde. Veo que está llegando a ese lugar, ingresa. Hay 5 aspectos físicos al interior de ese lugar. Son los 5 que hay acá adentro, son niños todos. Son niños pues entre los 2 y los 10 años aproximadamente, son hermanitos estos 5 aspectos físicos. Veo que esta mujer está llegando, los está alimentando, les está dando algo de comer. Veo que mientras estos niños se encuentran en el suelo que están comiendo, es un suelo suelo es como tierra, están allí sentaditos así como alrededor, como formando un círculo, están comiendo lo que su madre les acaba de traer. Vemos que mientras ellos están comiendo, pues observamos el aspecto físico de la mujer y en el momento que ella está como sentada en una especie de una banquita de madera, veo que de una de sus mismas vestiduras tiene como mucha tela, veo que coge su parte de esas vestiduras, se las pone en la cara. Veo que en ese momento esa mujer está llorando. Dentro de los 5 niños que se encuentran allí, que están comiendo hijos, los 5 de esta mujer, hay 2 niñas y hay 3 niños, 3 hombres, 3 mujeres, 2 mujeres y 3 hombres. Una de estas niñas, la luz se enfoca mucho, pues me hace que me enfoque mucho en ella y corresponde al aspecto físico de Lourdes en la línea de tiempo en la que estuvimos ahorita. En ese momento ya ellos terminan de cenar. Veo que ellos empiezan, más que todos los chicos, los hombres, empiezan como a decirle a su madre que han quedado con hambre. Su madre rápidamente como que se seca sus lágrimas y veo que los está abrazando fuertemente. Veo que ella solamente les está manifestando que todo va a estar bien, que todo va a estar mucho mejor para ellos. Ya en ese momento la luz me adelanta en el tiempo. ¿Qué parte del holograma te encuentras? Estamos en la India, año aproximado, año 400 después de Cristo. Muy bien, continúo. Ya en ese momento estamos viendo, ya esto es en un lugar como más concurrido, es una ciudad un poco más grande. Estamos observando ya una adolescente, es muy bonita. Esta adolescente en la cual la luz nos está mostrando es Lourdes en esta línea de tiempo. Veo que tiene sus vestiduras es muy similar a la que vi de su madre en el momento inicial de la regresión, pero pues se ve un poco como en mejores condiciones las vestiduras que ella lleva. Veo que se encuentra al interior, es como una especie de una bodega muy grande. Es como un mercado, es una especie de un mercado porque veo que hay diferentes puestos como de verduras, venden diferentes productos, es muy grande. Veo que ella está al interior de eso, está recorriendo este espacio, este mercado. Veo que lleva a un costado, lleva una especie como de una mochila y ella está como cogiendo con su mano derecha, lleva como esta bolsa agarrada, esa terciada en la parte de sus hombros, pero lleva agarrada con su mano derecha esta bolsa. Veo que está llegando
a un recinto, ya es diferente a todo lo que hemos visto acá en el mercado, ya es como una especie como de un cuarto y veo que aquí tienen muchos animales muertos, o sea, venden carnes, es como si venden, porque se veo así como los filetes, pues los pedazos de carne colgados y veo que ya está sacando de esa mochila, es una especie como de una coquita, es como una, como, sí, como algo de cenar, veo que se le está entregando a un hombre. Veo que en ese momento que estamos apreciando como este contacto que están teniendo estos dos aspectos físicos, tanto el de Lourdes como el de este hombre, vemos que sus campos vibracionales son muy fuertes, pero entre ellos se comunican muy bien estos campos vibracionales. Veo que él le recibe estos alimentos y le empieza a decir cosas como muy, muy bonitas que la hacen sentir a ella muy bien. Veo que ella le dice que tiene que salir, ella, que él sabe que pues que ella viene a traerle su alimento, pero que ella necesita irse muy rápido de ese lugar. Es como si lo hiciera con mucho afán. Él le da un abrazo, le da un beso y ella rápidamente se retira de este espacio. La luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Veo que ya está llegando a una vivienda. Es una vivienda, es relativamente pequeña. Vemos que ya una vez ingresa ella como tal, está está sirviendo unos alimentos. No veo más aspectos físicos, pero veo que está en la cocina, termina como de preparar unos alimentos que tenía allí en la cocina y empieza a servir unas porciones en unos platos como metálicos y veo que está sirviendo cada uno de esos en la mesa, es una mesa lo suficientemente grande. Veo que en total hay, son 6 platos los que está sirviendo, son 7 en total. Vemos que ya después de que ya termina de servir, justo empiezan a, pues tocan a la puerta, ella abre y van entrando, son 6 chicos, son en total cuatro, 4 hombres, 3 mujeres, perdón, 4 hombres, 2 mujeres los que ingresan. Y son los hijos de Lourdes en esa línea de tiempo. Confirmó con la luz y son hijos de ella y del hombre al cual ella le llevó estos alimentos. Vemos que ya ella pues las hace sentar en la mesa. Ellos terminan, veo que están teniendo como una conversación entre ellos en la mesa, se sienta ella también junto con ellos, ahí están los 7, son los 6 hijos y Lourdes. Veo que hay uno de ellos que está como muy, se siente muy, muy agotado, muy cansado. Veo que Lourdes le está preguntando en particular que cómo le fue. Él dice que se siente muy, muy cansado. Empieza a haber como una pequeña discusión ahí entre alguno de estos hermanos, diciendo, ya que este empezó a decir que en la parte del trabajo que le correspondía a él, sus hermanos lo dejaron completamente solo y le dejaron como toda la responsabilidad a él y en ese momento empiezan pues ellos como a presentar ahí unos altercados. Ya una vez terminan ellos de tomar esta alimentación, vemos que se empiezan como a dirigir ahí a 2 habitaciones, están repartidos como en 2 habitaciones. Veo que Lourdes se queda en la mesa del comedor con una de las mujeres y 2 de los chicos. Los otros 3 suben a las habitaciones. Veo que ella los está cogiendo de las manos, coge de las manos a una de las chicas y a uno de los chicos. Y ella les está hablando como que ellos saben cómo deben ellos tratarse, que tanto ella como su padre los han formado desde el amor. Dicen que la situación no ha sido muy fácil para ellos. Dicen en general, dicen que les ha costado mucho salir adelante en ese lugar donde se encuentran. Dicen
que efectivamente no ha sido fácil, pero pues que ellos están haciendo lo mejor que pueden para sacarlos a los seis adelante. Veo que ella le está diciendo a ellos que ellos tienen que valorar todo el amor que ellos como padres han dado por ellos, sus hijos. Dice que ese amor, ellos lo único que les piden es que ese amor se multiplique entre ellos, que no haya ningún tipo de, como de conexiones negativas que los afecte, que afecte esa hermandad. Veo que uno de ellos, el otro chico que estaba al lado del que ya le tiene agarrada la mano, veo que le dice, empieza como a decirle cosas fuertes. Gran parte de lo que le dice es que como que ella no tiene ningún tipo de, como de criterio de hablarles de amor, de hablarles de buena convivencia, hablarles de si ella con su madre nunca se llevaron muy bien, si ella con su madre siempre hubo como, habla ese chico, habla de odio, habla de resentimiento. En ese momento Lourdes empieza, pues agacha como su mirada y empiezan a salirle lágrimas de sus ojos. Veo que apenas ella, pues apenas los chicos vieron esto, el que empezó a decirle eso, veo que se paró y se fue para las habitaciones. Veo que la otra chica también, pues la hija, solamente se quedó allí al lado de ella uno de los chicos, el que ella tenía cogido de las manos. Veo que él es el que se está parando, la está abrazando y le está diciendo que todo va a estar bien. Dice que ella no entiende, o sea, que él no entiende pues, el comentario de su hermano, pero que independientemente de lo que sea, pues que él sabe que puede contar con ella y que él sí está completamente de acuerdo con lo que ella les ha estado manifestando y con la educación que ella y su padre les han brindado. Vemos que ella en ese momento llora más fuerte, veo que le dice que se siente y le dice que si quiere escuchar la historia. El que le dijo esas cosas era como uno de los mayorcitos de los seis hermanos. Este que se quedó con ella es uno de los menores. Veo que ella le está diciendo que se siente, que ya le va a contar la historia. En ese momento, pues rápidamente empieza como a contarle parte de la historia de ella, de la relación de ella con su madre. Vemos que, pues en ese momento como que se detiene este pedazo de la regresión, pero veo que me están proyectando como tal acá en una pantalla esta situación entre Lourdes y su madre. Veo que lo que hizo su madre, pues me muestran acá en esa pantalla rápidamente todo lo que hizo por sacar adelante los hijos que tuvo los hermanos, a Lourdes y a sus hermanos. Vemos que ella trabajó fuertemente. Veo que ella por mucho trabajo que realizó, muchas actividades que hizo para poder les brindar como unas mejores condiciones de vida a Lourdes y a sus hermanos, ella solamente sacó como adelante, se esforzó mucho más por sacar adelante a sus hermanos, pero veo que después de determinada edad, ya Lourdes empezó como a crecer. Ella siempre ha sido, o sea, desde niña, Lourdes ha sido, o sea, físicamente ha sido muy bonita. Veo que su misma madre empezó, después de determinada edad de Lourdes, empezó como a sentir cierta, o sea, la luz lo que me muestra acá es como ciertos celos de su madre hacia Lourdes. Veo que inclusive hay momentos que me muestran acá en esa pantalla que hay como, ya Lourdes tiene aproximadamente como unos 12 años de edad y ella es como muy, a su corta edad, es muy apetecida, o sea, muy vista por los chicos de la misma edad de ella, inclusive pues por hombres poco mayores. Veo que su madre, pues al ver todas esas situaciones, veo que hay un momento en que le empieza a decir cosas muy fuertes a Lourdes, a decirle que ella no entiende cómo pudo cómo nacer, o sea, nacer ella tan con esa belleza. Veo que le está diciendo su madre que ella nunca tuvo como esos halagos por parte de los hombres. Dice
Dice que ella nunca tuvo como esa, sí, como esa emoción de sentirse querida, de sentirse deseada, de sentirse bien tratada por los hombres. Veo que les hace como sacando en cara muchas cosas, de inclusive pues como cosas de la infancia de su madre. Le está diciendo que ella tuvo pues una crianza muy fuerte, les tocó, aguantaron física, hambre, o que le está diciendo un poco de cosas. Veo que en ese momento Lourdes está como muy sorprendida de escuchar todo eso que su madre le está diciendo. En ese momento que la madre de Lourdes le está diciendo todas estas cosas, es como primera vez que Lourdes escucha esto de su madre porque ya se ve muy sorprendida en ese momento. Vemos como el aspecto físico de su madre, a medida que se va como subiendo de nivel, su nivel De como de ira, molestia. todo lo que le está diciendo a Lourdes empieza a generar mucha energía endoplasmática. Vemos cómo desde su propio aspecto físico, toda esa energía endoplasmática empieza a liberarse desde la parte de su cabeza, pero en todo el aspecto físico libera energía endoplasmática, pero más puntualmente, como en mayor proporción, en mayor cantidad, desde la cabeza. En ese momento vemos que hay un reptil, no está por fuera del aspecto físico, pero sí está dentro del aspecto físico de su madre. Veo que en ese momento ese reptil, que es esa entidad, es decir, es un reptil que está dentro del aspecto físico de ella, está como, empieza como desde la cabeza de su madre, empieza como los implantes que tiene en la cabeza, a hacer como una especie de programaciones especiales en ese momento. Veo que ya la luz termina como de mostrarme esta pequeña escena y veo que hay un momento en que ya la madre de Lourdes está, pues como que me adelantan en el tiempo dentro de esta pantalla, es lo que me está mostrando la luz, y veo que la madre de Lourdes la ha llevado a otro lugar. Veo que pues, me muestran un viaje que está haciendo su madre con ella, pero ella se encuentra dormida. Veo que está como inconsciente. Le dio algo en una bebida que me mostraron ahora, momentos previos de iniciar como este viaje de ellas dos. Le dio una bebida y con esa bebida, pues Lourdes quedó completamente dormida y como, sí, como Dopada. inconsciente. Vemos Ujú. que ya, pues, llegan a otro lugar. Es una ciudad, pues, muy concurrida, una ciudad muy grande. Y vemos que puntualmente es donde la está dejando es muy cerca, algo muy similar como donde ella llegó a dejarle el alimento a su pareja, una especie como un mercado, pero es mucho más grande. Veo que está como tarde de la noche en ese momento que llegan a este lugar y veo que ella la está dejando allí y su madre la deja abandonada, veo que la deja allí y ya se regresa. Y en ese momento estoy viendo ya la luz me termina de mostrar que cuando los hermanos de Lourdes se dieron pues cuenta de ese acontecimiento, vemos que todos ellos empezaron fue a dejarla a ella. O sea, todos se abrieron, todos se separaron como hermanos y todos dejaron pues a sus madres y quedaron como en puntos diferentes. Vemos que ya el momento en que ya la madre de Lourdes pues pasado unos años desencarna creo que es por como una especie de un paro, algo así, porque veo que rápidamente me la muestran como que es ella mandándose las manos a la parte como del pecho y en ese momento pues está ella desencarnando y veo que la entidad que se encontraba dentro del aspecto físico de ella cuando estaba liberando toda esa energía endoplasmática y diciéndole todas esas cosas fuertes a Lourdes, veo que sale de ese aspecto físico y pues es el que se lleva al aspecto físico de su madre. En ese momento ya estamos nuevamente de vuelta acá al momento en que pues, la madre estaba contándole toda esta parte de la historia al hijo. Ya en ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Me muestran una escena donde está el hijo al cual ella le contó toda esta historia. Veo que cuando van, ya están en una especie como de un campo, es como una especie como de un cultivo, porque veo que están trabajando, todos trabajan dentro de ese espacio, pero pues como en puntos diferentes. Veo que ya termina como su jornada de trabajo, ya se están pues como reuniendo entre ellos para irse hasta la casa. Vemos que mientras van camino a casa, el chico, el hermanito, que son uno como de los menores, veo que les pide que si se pueden detener un momento, que él quiere pues como hablar respecto
respecto a lo de su madre. Veo que todos asienten y empiezan como a interceder, como que pidiendo que realmente, como que consideren, tengan en consideración todo por lo que su madre ha pasado. Todo en ese momento que él empieza a decir estas cosas, vemos que ya en ese momento vemos que ya la luz me muestra como esos aspectos físicos de más que todo de de los chicos mayores, de los hermanos mayores, se encuentran lo suficientemente implantados. Vemos muchos implantes en esos aspectos físicos. Vemos que particularmente ellos son los que se empiezan como a enojar o empiezan como a decirle que él no sabe lo que está diciendo. Dice que quién sabe nuestra madre que le habrá contado, pero que todo lo que, lo que ella le haya contado, que eso es falso. Veo que ya pues ellos siguen su camino y en ese momento pues ya empiezan como a generar la energía endoplasmática puntualmente. O sea, los seis aspectos físicos de los hermanos llevan como mucha energía endoplasmática como en la parte, pues como en el perímetro de esos seis aspectos físicos, pero en particular los que llevan mayor concentración de esta son tres de los hermanos mayorcitos. Veo que una vez llegan a la casa, empiezan, pues sucede lo mismo cena, veo que ya Lourdes le empieza a servir los alimentos y veo que no hay ningún tipo de interacción entre ellos. La madre de Lourdes empieza a sentir como esa tensión muy fuerte entre ellos y ella pues lo único que espera es que ellos terminen de cenar. Veo que ya se van colocando cada uno de pie y ya se queda nuevamente en la mesa del comedor solamente con con el chico pequeño con el que le contó la historia la vez pasada. Vemos que ya en este momento ella sigue otra vez, cuando su hermano le cuenta todo lo que ocurrió entre, pues el intento que él hizo de hablar con sus hermanos para poder tratar de mejorar la convivencia entre ellos y con su madre, veo que ella nuevamente empieza a llorar fuertemente. Veo que este chico, o sea, este niño en particular tiene como una emoción muy fuerte por ella, o sea, un amor muy fuerte por ese aspecto físico, por su madre, pero, pero su madre le está diciendo que como que le agradece todo lo que está intentando hacer, pero pues que dice que ella se lo merece, ella está diciendo como que ella se merece ese rechazo por parte de sus hijos. Ya la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Veo que ya Lourdes está ya en una edad ya un poco ya mayor. Veo que ya de los aspectos físicos que viven en esta casa, ya solamente quedan cuatro aspectos físicos. Queda pues el de su esposo, el de su pareja, Lourdes y dos de sus hijos. Los otros cuatro ya se encuentran por fuera de casa. Veo que Lourdes se encuentra como, en ese momento se encuentra muy enferma, se encuentra muy afligida. Veo que ya inclusive su mirada, su aspecto físico muestra un semblante demasiado diferente. Vemos que hay un momento que me está mostrando la luz acá donde están como en reunión, o sea, están como en una pequeña reunión los cuatro aspectos físicos y veo que el campo vibratorio que la luz me mostró en un principio del aspecto físico de la pareja de Lourdes y el de ella como eran lo suficientemente fuertes y entre ellos como que compaginaba muy bien en ese momento sigue igual, o sea, todas esas vibraciones se compaginan entre ellas, pero la vibración de su pareja es mucho más fuerte que la de ella se encuentra demasiado deteriorada. En ese momento ya la luz me muestra al interior de ella, estamos observando que hay una entidad, pero todavía no me muestran como particularmente qué es, pero sí se aprecia que hay una entidad dentro del aspecto físico de Lourdes. Veo que ya terminan como tener este pequeño diálogo. Lourdes está es como quedando como dormida, mientras el padre de los chicos que se encuentran acá, pues él sigue hablando con ellos. Veo que ya él les dice a ellos como que hagan silencio y que se pongan de pie. Veo que Lourdes pues ya se queda allí dormida en una especie como de una silla como reclinable y veo que la dejan allá acostada mientras este hombre sale de este lugar y sigue hablando con sus dos hijos. Veo que él les está manifestando que su madre ha venido muy enferma últimamente, que ellos saben que ha venido enferma últimamente. Dice que habla de una muerte. Veo que le está diciendo que la partida de su hermano, en ese momento la luz me muestra que en una pantalla algo que aconteció. Vemos
uno de los hijos, de los 6 hijos, y justo era como uno de los mayores, era uno como los que tenía como más, estaba como más en contra de su madre. Veo que este chico lo desencarnaron y eso lo desencarnaron fue compañeros como si compañeros de donde ellos trabajaban, de este cultivo. Veo que lo están, o sea, se lo llevaron, veo que lo cogieron, o sea, como que lo amordazaron, lo cogieron, le colocaron como una especie como de algo en la cabeza para taparle la cabeza y vemos que rápidamente a este chico se lo llevaron le están entregando otros aspectos físicos. No es que lo hayan desencarnado, sino que veo que solamente lo amordazaron y lo entregaron a otras personas y esas personas se lo llevaron. Pero hasta allí me muestra la luz como este momento. La vida de ese aspecto físico, pues no tenemos más información en ese momento, solamente la luz se enfocó en mostrarme lo que sucedió era como el hermano, ¿no? Era como el mayor de todos los hermanos. Digo que ya en ese momento volvemos nuevamente pues al momento en que el padre está hablando con ellos y sus hermanos empiezan a decirle que es que ellos tampoco entienden qué sucedió. Ellos hablan es de abandono por parte de su hermano, ya que nunca llegó al punto de encuentro donde siempre pues ellos se reunían para volver a casa. Vemos que el padre de ellos pues ya tiene, tanto el padre y su madre ya tienen la información, pero pues él le está diciendo a sus hijos que él algún día va a volver, como que les vende la idea de que su hermano mayor se encuentra bien, solo que pues él por voluntad propia decidió irse, pero que donde está se encuentra muy bien. Trata como de tranquilizar a sus hijos y le dicen que les pide que tiene que ayudarles a estar muy pendiente de su madre, a cuidarle de su enfermedad. Ellos asienten y dicen que ellos están dispuestos a hacerlo. De hecho, de los dos hijos que se encuentran ya en ese momento con ellos, uno es el que está trabajando y el otro pues se queda con su madre en casa cuidándola mientras el esposo de Lourdes sale a trabajar y el otro hermano que es un poco mayor, el que se queda en casa, también sale a trabajar. Ya en ese momento la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Vemos que ya la luz en ese momento me está mostrando esa Lourdes acostada es en su habitación. Vemos que ya han pasado otros cuantos años más. Tiene aproximadamente unos 45 años de edad en ese momento. Vemos que están los dos aspectos físicos, tanto el de su esposo como el de Lourdes. Y veo que en ese momento hay un sueño en particular en el que está entrando Lourdes. Veo que y ya una vez ingresa a este sueño, su aspecto físico empieza como a comportarse de una manera en particular. Es como si cada vez que ingresara a este sueño le generara como mucho placer, como mucha emoción. Una vez estando ya dentro de ese sueño, pues ingresamos nosotros también y veo que ella se está viendo alrededor de muchos aspectos físicos. Ella se empieza a sentir como, es como si dentro de este sueño ella fuera una persona de una jerarquía pues como muy alta, como como de alta alcurnia, como se dice, o sea, una persona muy adinerada. Vemos Alguien que reconocido. sí, vemos Ujú. que en este sueño ya efectivamente, pues ella se ve y nosotros lo que estamos apreciando es que ella misma se ve en el sueño, pues llena como de muchas alhajas, muchas cosas como de oro, unas vestimentas muy ostentosas. Y vemos que hay mucha gente alrededor de ella como suplicando, como enalteciéndola y veo que ella se ve como tal, tirándoles a estos aspectos físicos con sus manos, es como una especie como de muchas monedas y muchas cosas así como sí, como dinero y toda esta gente se ve como recolectando esto. Veo que en ese momento, ya después de que ella se empieza a ver así, veo que rápidamente ya como que cambian toda esta escena de lo que acabo de describir y ya muestran algo, ya es como el lado contrario. Vemos que ya la muestran es a ella siendo como una especie como de una mendiga, pero la escena que nos muestran acá es
como en lugares así como muy similar a donde su madre la abandonó y donde trabaja su esposo, que es como unos mercados muy grandes, muy concurridos con mucha gente. Se ve ella con unas vestiduras muy feas, se ve ella muy sucia y como pidiendo limosna. Veo que en ese momento ella empieza a escuchar voces dentro de este sueño que le están como colocando a escoger que ella debe de mirar con cuál de estas dos estilos de vida quiere quedarse y quiere dejarle a sus hijos. Veo que ella siempre escoge pues el de quedarse con donde se siente una persona importante, con mucho Con dinero y dinero. dando dinero a los demás. Veo que en ese momento como que se detiene un momento la regresión y me muestran nuevamente en pantalla que ese sueño en particular es como muy repetitivo y de unos años hacia ese momento, unos años atrás hasta ahora, se ha venido como volviendo muy constante en Lourdes. Vemos que, y siempre le muestran cosas muy similares a eso, o sea, siempre como que estas entidades dentro de este sueño demuestran siempre como dos polos, o sea, el polo pues muy bien, donde ella se muestra con una calidad de vida muy buena y el otro muy bajo y siempre le han puesto como a escoger y pues ella efectivamente en estos sueños siempre ha escogido el estar pues en un nivel muy alto, pero veo que dentro de estos sueños, cada vez que le muestran la parte como de estar bien, siempre se la muestran es con dinero, siempre le hacen como ver que ella es de mucha capacidad adquisitiva y con mucho dinero para ayudar a los demás. En ese momento, ya en particular en el sueño que ya pues volvemos a introducirnos en este momento, veo que ya por primera vez en ese sueño en particular que nos está mostrando la luz, esa entidad le está dando como unas indicaciones. Veo que en ese momento, mientras ella está dentro del sueño, la luz nos hace pues como que salimos del sueño y estamos viendo el aspecto físico de ella, vemos cómo se abre un portal en el techo de esta habitación y empieza a descender, es un gris, es un híbrido que desciende y veo que lo que hace es que está implantando el aspecto físico de, de Lourdes. No solamente el aspecto físico de Lourdes, sino creo que está implantando ambos aspectos físicos, el de su esposo y el de ella misma. Veo que como a un costado de la cama donde se encuentran descansando estos dos aspectos físicos, se encuentra otro reptil que es como el que está induciendo todo este sueño en el cual se encuentra Lourdes en ese momento. Ya una vez este híbrido termina como de hacer una especie de programaciones en las cabezas de ambos aspectos físicos, tanto en el de Lourdes como en el de su esposo, pues asciende nuevamente por este portal y vemos que ya ella como que, o sea, no despierta, pero sí termina este sueño y en ese momento, ya que terminé el sueño, ya pues la luz me permite apreciar mucho mejor la entidad que se encontraba induciendo ese sueño en Lourdes y esa entidad de una vez se mete en su aspecto físico. Justo esta entidad que se encontraba induciendo el sueño de Lourdes es la misma entidad que apreciamos al interior del aspecto físico de su madre muchos años atrás. O sea, es la misma entidad que tuvo Que tuvo a la a su mamá, la tiene a madre. ella. Sí, ya en ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Veo que Lourdes, o sea, ya en ese momento Lourdes se ve, su semblante ha cambiado mucho, o sea, su cara siempre es una mujer muy bonita de llamar, o sea, de ser físicamente es muy bonita y llamar mucho la atención. Ya se ve una persona muy, a pesar de que tiene aproximadamente unos 45 años de edad, que todavía es muy joven, pero se ve como mucho más envejecida, ya se ve muy deteriorada. En ese momento vemos que ya ella como que no se preocupa por sí misma, no se preocupa por arreglarse, no se preocupa por nada de esto. Vemos que en ese momento su pareja, su esposo, veo que está como ha hecho mucho por ella, por tratar de ayudarla. Veo que le ha dicho que si ella, que si en lo posible, pues ella puede, se la puede llevar hacia su lugar de trabajo. Veo que ella le dice que no, que ella sabe, que él sabe que ella no puede ir a esos lugares. En ese momento que ella le dice esto, la luz como explica el motivo del por qué ella siempre, del momento en que ella le fue a llevar el almuerzo al inicio de la regresión, es porque ella como tal no come nada, o sea, ya en esta línea de tiempo ella era como muy enemiga de comer Carne. carne. Sí, entonces pues justo pues el esposo de ella trabajaba con este tipo de productos
Entonces como que ella se sentía como que le daba, no se sentía mal, sino que le daba como repugnancia y como que náuseas el hecho de estar en estos lugares. Vemos que ya como que ya su esposo ya no sabe más qué hacer con ella y veo que ya una vez ya él se va a trabajar, ella espera que lleguen sus hijos. Siempre los hijos, perdón, el hijo, porque ya pues el otro siempre se encontraba con ella muy pendiente. Veo que ella se queda ya esperando a que llegue su hijo de trabajar y una vez llega su hijo de trabajar, pues veo que en ese momento ella todo el tiempo, mientras esperaba que llegara el hijo, ella estaba sentada en una silla, y justo en la silla que era una silla como reclinable donde se quedó dormida cuando estaban hablando los cuatro. Veo que ella se queda como siempre viendo hacia el mismo punto, siempre es una persona ya muy diferente, muy ida. Veo que en ese momento ya esos implantes que ese híbrido como que le reprogramó en su cabeza durante pues, la noche anterior en el sueño, veo que empiezan como a activarse y empieza a haber una liberación de energía endoplasmática en la parte de las conexiones neuronales de Lourdes. En ese momento veo que ya ella empieza como se coloca de pie y veo que está preparando los alimentos, pero veo que en esos alimentos ella empieza a escuchar cosas en su cabeza y veo que cada vez como que cierra los ojos, ve como parpadeos, así como escenas de las vidas que le fueron mostrando durante tantos sueños, en tantos años que ya lleva ya presentando pues ese mismo tipo de episodios y le están como mostrando qué es lo que ella debe hacer para poder hacer, pues que garantizarle a sus hijos una mejor vida. Veo que ella por un momento como que se coloca las manos así en su cabeza, veo que se está agachando en la cocina, veo que el hijo que está pendiente de ella rápidamente va y la ayuda y la sienta nuevamente en esa misma silla. En ese momento ella ya como que se queda dormida y veo que ella entonces en ese momento que está dormida vuelve a rápidamente a inducirse como en este sueño y veo que ella dentro del sueño ya busca ella nunca ve a las entidades, pero vemos que es la misma entidad que la tiene ella, es la encargada que le habla pues dentro de estos sueños, pero ella entonces empieza a decir que ya está aquí, dice que ya sabe que es el momento, pero que no sabe aún qué es lo que puntualmente tiene que hacer. O sea, habla de un sacrificio, dice que ella acepta hacer el sacrificio con tal de poder ella hacer lo que sea necesario para poder que sus hijos estén lo suficientemente bien y en particular ella empieza a decir dentro de ese sueño para poder que aparezca o saber de su hijo que durante tantos El que está años se encuentra perdido. perdido. Sí, veo que ya en ese momento pues le empiezan a mostrar que el sacrificio que ella tiene que hacer es el de desencarnar a los dos hijos que se encuentran con ella viviendo allí en casa. Veo que en ese momento ella trata como de sorprenderse, pero automáticamente cuando ella trata como de sorprenderse y como de negarse ante esto, vemos que ya la acumulación de energía endoplasmática que empezó a ocurrir desde sus conexiones neuronales fue tanta que ya como que esto la cegó completamente y empezó a dominar, a tener como control sobre el aspecto físico ya de Lourdes. Ya ahí en ese momento como que termina esta escena, ya despierta y veo que se coloca de pie y nuevamente empieza a seguir haciendo lo que estaba haciendo en la cocina. Veo que ya ella tenía como preparado una especie como de algo para echarle a los alimentos y veo que después de que termina esos alimentos, ella le está echando unas gotas de algo a estos dos platos y son los que está sirviendo en ese momento en la mesa del comedor. Veo que justo ya cuando llega el hijo de trabajar, veo que ya ella se está pues colocando a la mesa y solamente está observando comer a sus dos hijos. Efectivamente, en ese momento, ya una vez ellos terminan de cenar, veo que los dos manifiestan tener mucho sueño y los dos se van hacia la habitación. Veo que ella, o sea, no es Lourdes en este momento, pero ella está como muy pendiente de lo que está pasando con ella, a ver qué sucede, pero es como el aspecto físico de ella dirigido por esta entidad que se encuentra, por ese reptil que se encuentra dentro de ella. Veo que ya ella pues hace como el seguimiento, ir a la habitación donde se acuestan esos aspectos físicos y efectivamente los dos aspectos físicos de estos dos hermanos desencarnan. Veo que ya ella como que es como si sintiera como cierto alivio, pero pues todas esas, hasta las emociones, todo lo que, y las sensaciones que está sintiendo en el cuerpo no son
sea, físicamente no son de ella, sino que todo esto se lo está es como transmitiendo esta entidad que se encuentra en su interior. Veo que ya pues ella se sienta nuevamente en la silla donde siempre se ha sentado. Veo que ya llega su esposo. Veo que él está preguntando por sus hijos y es como una costumbre que él siempre llegaba pues a hablar con ellos y al no verlos, que no ver que sus hijos salen como a recibirlo, él le pregunta por ellos y ella solamente dice que están en su habitación durmiendo. Veo que él rápidamente sube a la habitación a saludarlos y apenas él tiene contacto con ellos, pues él empieza como a hablarles y ninguno de ellos le contesta. Ya él se da cuenta que los dos hijos han desencarnado. O sea, ya sabe que los dos hijos no responden y están muertos. Veo que ella pues subió junto con él y en ese momento pues ella también como que él está muy desequilibrado, él no sabe. Él le empieza a decir que nuestros hijos están muertos, nuestros hijos están muertos. Veo que ella no muestra ningún tipo de emoción. Veo que él empieza como a observarla y nota algo raro en ella. Ella le empieza a decir que como que nos calmemos y pensemos con cabeza fría y le dice, por favor, primero cena y ya nos sentamos a pensar en esto, qué fue lo que ocurrió. Veo que en ese momento, pues ella también le echó lo mismo que le echó a los alimentos de sus hijos, se lo echó a los alimentos de su esposo. Veo que él también, pues, cenó esto y veo que justo, pues, ella, después de que ya vio que su esposo estaba comiendo esto, en ese momento como que ya la entidad ya la dejó ser ella otra vez y ella empezó como a darse cuenta, ya se dio cuenta de todo lo que había ocurrido, se dio cuenta que ya su esposo había ingerido eso mismo, que ya era como una especie como un veneno muy fuerte, ya había ingerido de esto y era lo mismo que le había dado a sus hijos. Veo que ella como en medio de su desespero lo que hace es que coge este tarro de como esas gotas donde tenía como ese veneno y veo que ella destapa esto y va a intentar como tirarlo al suelo con esto destapado, pero veo que ella con esto en la mano como que lo que hace es que lo observa, se queda observándolo, observa a su esposo que empieza a manifestar lo mismo, que se siente como mucho sueño y que quiere irse a descansar y veo que ella coge este tarro y se lo está bebiendo ella, o sea, se toma estas gotas ella misma. Y pues de esta forma termina ya desencarnando también. Veo que ya de que apenas ella termina estas gotas, se sienta y desencarna en la misma silla donde siempre estuvo ella sentada durante mucho tiempo. Y en ese momento es esta misma entidad, esta mismo reptil el que se lleva el aspecto físico de Lourdes en esta línea de tiempo. Muy bien, Carlos, los aspectos físicos de los hijos y el esposo tienen alguna relación con las personas cercanas a Lourdes en esta línea de tiempo actual. Sí, de hecho, uno de los hijos en particular, pues el que se los llevaron, que se lo entregaron otros aspectos físicos ahí en el campo de trabajo donde ellos Ujú. laboraban, es uno de sus hijos. Bueno, los dos hijos de Lourdes en esa línea de tiempo actual estuvieron en esa regresión, pero me puntualizan que el que se desapareció, el que desaparecieron, es uno de los dos hijos también de ella en esa línea de tiempo. Y su esposo, su pareja en la línea de tiempo de la regresión, es el mismo que ella tiene en ese momento en la línea actual. Se refieren a Lázaro. Ujú. ¿Y del chico que se llevaron en esa línea de tiempo, es el mayor en esta línea de tiempo o es el menor? Es el menor. Muy bien. Habiendo comprendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo, vamos a regresar a línea de tiempo actual a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices, por favor, qué ves en el perímetro. Se hace un escaneo de todo el perímetro. En ese momento estoy observando, hay cuatro naves. Hay dos que están como muy cercanas al perímetro de la casa de Lourdes y Lázaro, y hay otras dos que se encuentran un poco más retiradas, pero pues están dentro del perímetro que la luz aseguró en el momento de nuestra llegada. Muy bien. Vamos a ingresar a la casa al lado de Lourdes. Me dices qué ves en ella. En ese momento ingresamos.
Hay un reptil dentro del aspecto físico de Lourdes. Muy bien, sale neutralizado y me dices qué altura tiene. La luz lo extrae de su aspecto físico, lo neutralizan. Es un reptil, mide 2,37 metros. Muy bien. ¿Qué ves en el aspecto físico de su esposo? Hay otro reptil en él también. Muy bien, sale neutralizado y me dices qué altura tiene. La luz lo extrae, lo neutralizan. Este mide 2,18. ¿Ves más entidades en la casa? No, entidades como tal, no. Pero sí hay un insectoide dentro de la casa. Hay mucha tecnología. Vemos que en la habitación, hay una habitación en particular, me imagino que la habitación de ellos, hay una especie como de cámaras, pero es como, sí, es una especie como de cámaras y como hay un portal también grande en esta habitación. Hay muchos portales, de hecho, en toda la casa, pero hay uno en particular también en la habitación de ellos, junto con esas cámaras, que hace parte de toda la tecnología que tienen dentro de esta. Muy bien, ¿cuántos portales hay en total? Hay 44 portales. Muy bien. ¿Alguno de estos reptiles corresponde a alguno de los de la línea de tiempo atrás? Sí, el que tiene Lourdes en ese momento es el mismo reptil de la línea de tiempo atrás, solo que pues en ese momento ya se encuentra un poco más grande, ha crecido. Se ve Muy mucho, bien. sí, se ve como una jerarquía un poco mayor. Ha podido evolucionar. Bien. Sí. La luz, por favor, les trae la información a este reptil de la cabeza. En ese momento vemos como los humanos luz le colocan un casco electromagnético en su cabeza, se le extrae la información. Listo. Me dice su nombre, por favor. Roaction, Muy Roaction, bien. Nombre de la jerarquía. Axterlientol, Axterlientol, Nombre del planeta. Yandumbel, Número de planetas. 27 planetas. Sistemas. 5 sistemas planetarios. Muy bien. Se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de seres, por favor. Este es un Draco. Es Draco. color blanco. Ujú. Tiene 7 cabezas, 6 cabezas. Son 6 cabezas biológicas y tiene 4 cabezas tecnológicas. Tiene materia oscura en cada una de sus cabezas, en su aspecto físico y al interior del planeta principal también hay mucha materia oscura. Muy bien. ¿Confirmas en qué parte de la cuarta se encuentra? Este Draco se encuentra en la cuarta alta. Muy bien. Con esta información que tenemos aquí recabada, vamos a pedir la asistencia de los humanos luz que sean necesarios. A En la ese cuenta de, momento, Sion de Alfa nos dice que todavía no, dice que esto solamente hace parte, o sea, que esta entidad y esta jerarquía con sus sistemas planetarios Ujú. solamente hacen una pequeña, o sea, es una parte de todo el proceso que hay con Lourdes y con Lázaro. Hablan también de Lázaro en ese momento, Sion de Alfa. En ese momento me pide que, pues, que verifiquemos con todos los humanos luz los portales que se Los encuentran portales. en esta casa. Muy bien, perfecto. Veo que hay unos, no todos, pero la mayoría de los portales que se encuentran dentro de la vivienda de Lourdes y Lázaro van hacia los planetas de la jerarquía de la entidad que le pertenece a Lourdes, Ujú. pero hay otro porcentaje de esos portales que es un porcentaje un poco más pequeño, van hacia otra jerarquía.
me da explicación de alfa que estas dos entidades que se encuentran, bueno, son tres entidades con el insectoide, pero se refiere a las dos entidades respecto a los reptiles, tanto el de Lourdes como el de Lázaro, no son, o sea, no pertenecen a la misma jerarquía. Son dos reptiles que de cierta forma como que se han puesto de acuerdo junto con esas jerarquías para trabajar con diferentes aspectos físicos, no solamente con ellos, sino con muchos otros aspectos físicos del holograma de esta misma manera. O sea, que para poderles permitir que siendo pareja, poderlos tener como de cierta forma controlados y que son procesos que se llevan a cabo o sea, que esas dos jerarquías llevan a cabo con esos aspectos físicos, con ellos y con muchos otros más. Muy bien. Te agradezco, Acción de Alfa, por la aclaración. Entonces, por favor, la luz les trae la información al reptil que tenía Lázaro. Sí, en ese momento se le extrae toda la información y pues me están proyectando, ya lo tienen también neutralizado y me proyectan en una pantalla pues esta otra jerarquía. Este es otro Draco también. Es un Draco, pero este es como de una menor jerarquía, es de color café, como un café oscuro. Veo que no tiene materia oscura, pero sí tiene cuatro cabezas biológicas. No veo cabezas tecnológicas como tal en este Draco. Veo que en sus cabezas y en la parte de su aspecto físico tiene una especie como de armaduras que utiliza y en la parte de su cola también que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Veo que hay entidades al interior del planeta principal alrededor de esa jerarquía que también utiliza como método de defensa y ataque. Muy bien. ¿Cuál Es es de el mayor nombre jerarquía de de Lourdes? Lourdes. ¿Cuál es el nombre de este reptil que tenía Lázaro, por favor? Axtun Pearl, ¿Cuál es el nombre de su jerarquía? Riaster, ¿Cuántos planetas tiene? tiene 14 planetas esta jerarquía, un sistema planetario. Listo, entonces vamos a trabajar con las dos jerarquías. Ahora sí vamos a solicitar la asistencia de los humanos luz necesarios. A la En ese cuenta de momento se tres abre, se abre un portal de 100 y son verificados. si en ese momento se abre este portal, vemos como los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia y empiezan a verificar la llegada de los humanos luz que nos van a asistir en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia. Vamos también a conectar con Enki a la cuenta de tres se abre un portal, desciende y es verificado. Se abre este portal, los humanos luz que nos asisten emanan su luminiscencia y verifican la llegada de Enki en este momento. Ya está acá. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien. Muy agradecidos con todos por la asistencia. Por favor, se les transmite la información de todo lo que tenemos allí. Listo. Adelante. Muy bien. Ya se comprobaron los portales, entonces por favor crean los portales necesarios para desplazarnos a los sistemas de las dos jerarquías, a todos sus planetas y los necesarios para la jerarquía si se requieren para ambas. En ese momento crean 22 portales más. Listo. Estamos listos. Muy bien, vamos a desplazar en simultáneo, ¿cierto? Sí, así va a ser. Pregunta a la luz sí, dicen que ya nos van a mostrar el procedimiento. Muy bien. Vamos a llevar las entidades que tenemos en casa, las naves, y nos vamos, cuando estemos listos, entonces me dices para desplazarnos. Estamos listos. Muy bien, nos desplazamos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. En ese momento estamos desplazándonos, vemos como los humanos, los que nos asisten, nos dividimos un grupo A con Sion de Alfa, nosotros vamos con Enki. En ese momento estamos llegando acá al planeta principal de la jerarquía de Lourdes, vemos como todos los humanos los están emanando mucha luminiscencia, están conteniendo cada uno de los sistemas planetarios de esa jerarquía
Acá en un costado estamos apareciendo en una pantalla el procedimiento que están haciendo Sion de Alfa con los humanos, los que lo asisten a él, y vemos que están haciendo el mismo procedimiento. Ya están asegurados todos los sistemas planetarios de ambas jerarquías, ya están contenidas también en esa jerarquía. Vemos que en esta la envolvieron en una burbuja de luminiscencia, le están colocando aros electromagnéticos alrededor de esos aspectos físicos. Ya está todo contenido y neutralizado en ambas jerarquías. Listo. Muy bien. Se hace la eliminación de todas las entidades, naves, tecnologías, de ambas jerarquías, de todos los planetas, por favor. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia, vemos como por medio de los portales esa luminiscencia se adentra a cada uno de los planetas. En ese momento vemos cómo están eliminando todas las entidades, naves, tecnología que le pertenecen tanto a esa jerarquía como a la que estamos acá apareciendo con Sion de Alfa y los humanos luz que lo asisten. El proceso continúa. Listo. Eliminados todos. Muy bien. Se hace la eliminación de materia oscura del planeta, de la jerarquía. En ese momento en que crea una burbuja de luminiscencia, los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida la jerarquía. Vemos como en que en ese momento esa burbuja de luminiscencia la va entrando poco a poco al planeta principal. A medida que esa burbuja tiene contacto con el planeta, vemos cómo empieza a absorber toda la materia oscura del planeta principal. Una vez tiene contacto con la burbuja donde tiene la jerarquía, todos los humanos luz asisten en ese proceso a Enki y vemos cómo termina de absorber no solamente la materia oscura del planeta, sino la de la burbuja al interior donde se encuentra la jerarquía. Extraen esta burbuja de luminiscencia fuera del perímetro, emanan mucha luminiscencia y una gran explosión de luminiscencia y de esa forma eliminan esa burbuja. Listo. Muy bien. Se les trae la información de las cabezas a ambos dracos. Se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, limpian, repotencializan y fusionan. En ese momento colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de ambas jerarquías. Vemos cómo se extrae la información. Ya tenemos acá las coordenadas, son enviadas a todos los humanos luz. En ese momento inicia el proceso de verificación. Los humanos luz empiezan a adentrar tanto allá como acá a los planetas donde se encuentran retenidos los humanos luz. Los verifican. Una vez son verificados, empiezan a repotencializarlos. Inicia todo el proceso de liberación. Este proceso continúa. Estamos verificando cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Se nos unen todos. Listo. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas de ambas jerarquías para que llegue ahí todo lo que les corresponda, naves, entidades, tecnología, y son eliminados, por favor. Se abre un portal, vemos cómo los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia ese portal. Se activa el llamado de ambas cabezas, pues, de las cabezas de esas jerarquías, las dos, y empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades y se van eliminando por completo apenas tienen contacto con este portal de luminiscencia en ambas jerarquías en ese momento. Siguen llegando. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se extraen los dracos cada uno de sus planetas y se eliminan todos los planetas de ambas jerarquías, los 27 de los 5 sistemas de la jerarquía blanca y los otros 14 planetas de un solo sistema de la jerarquía café. En ese momento se extraen esas jerarquías. Una vez son extraídas, todos los humanos luz que nos asisten emanan mucha luminiscencia. Vemos cómo esa luminiscencia se adentra a cada uno de los planetas y adentro hacia afuera empiezan a haber grandes explosiones de luminiscencia. Y de esa forma están eliminando cada uno de esos planetas. Por último, se eliminan los dos planetas principales, tanto de esa jerarquía como de la otra, y hay grandes explosiones de luminiscencia en cada uno de ellos. Listo, eliminados por completo. Muy bien. La luz, por favor, nos asiste para eliminar el Draco café de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. Sí, en ese momento vemos cómo Sion de Alfa lidera ese procedimiento con los humanos luz. En ese momento emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida esa jerarquía. Vemos que esta luminiscencia empieza a tener contacto con este Draco y vemos cómo empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en diferentes direcciones. De esa forma están eliminando esa jerarquía de toda la línea de tiempo. Y por último, hay una gran explosión de luminiscencia. Listo, jerarquía eliminada. Muy Ya en ese bien, momento están todos acá. muy bien. Me agradecidos con la luz por toda la asistencia. Dile, por favor, a ese Draco blanco que gracias a Lourdes estamos ahí haciendo un proceso en su planeta, que si tiene algo para decir. Dice que solamente se está manifestando como que, o sea, se muestra como sorprendido y como incrédulo todavía de lo que está observando. Dice que habla de filtración, dice que, o sea, como que
que él no entiende, o sea, cree que fue engañado por sus mismas entidades. Dice que él no entiende cómo pudo filtrarse esta información para poder llegar hasta este procedimiento. Que esto no tenía como, o sea, como que no había forma alguna para haber sido detectado este proceso. Fue la misma Lourdes, el mismo con su pareja, con Lázaro, que se empezaron a notar cosas extrañas, porque me imagino que le retiraron los implantes para que ya no sintiera las molestias físicas que tenía después del proceso que se había hecho anteriormente, pero como le volvió a doler, Esa jerarquía empieza a manifestar, dice que esto no tiene nada, que absolutamente nada que ver con el proceso que se llevaba a cabo con ellos. sí, nosotros entendemos, pero fue gracias a ella, ya se dio cuenta. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar este Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. Los humanos, los que nos asisten, empiezan a emanar mucha luminiscencia. Vemos que esta luminiscencia se adentra a la burbuja, mantener retenida esta jerarquía. Se empiezan a activar cada uno de esos aros electromagnéticos y se van eliminando de forma horizontal. De esa forma, vemos cómo eliminan cada línea de tiempo de esa jerarquía. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia y de esa forma eliminan por completo esa jerarquía. Listo. Muy bien. Llega allí el humano luz de Lázaro de Lourdes y llegan esos aspectos físicos, por favor, son verificados los humanos luz. En ese momento llegan los humanos luz y están siendo verificados. De luz trae a Lourdes y a Lázaro y ya están acá también. Listo. Muy bien. Le dices, por favor, al humano luz de Lázaro que nos ayuda a retirar los implantes a su aspecto físico. Vemos en ese momento cómo su mano luz se postra al frente de él, empieza a emanar mucha luminiscencia de su pecho, de sus manos. Los humanos luz que nos asisten lo apoyan en ese procedimiento y de esa forma vemos cómo eliminan implantes del aspecto físico de Lázaro. Listo. Muy bien. Confirma si entre los humanos luz liberados estará la bisabuela de Lourdes. No, no se encuentra en ese procedimiento. Muy bien. Entonces, de los humanos liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden. Con ellos también asciende el humano luz de Lázaro. Va a quedar en resguardo mientras hacemos el proceso de él. Ascendidos todos. Muy bien. Y de los humanos luz que nos asisten, nos vamos a quedar con la compañía de 100.000. Al resto les agradeces, te despides, asciende. Ascendidos. Muy bien. El humano luz de Lourdes, por favor, pregúntale su nombre y dimensión. Su nombre es Irians ¿Me letreas, con por favor? H, Ujú, es H-I-R-I, todas dos latinas, ujú. A-N-S, Irians, dimensión 18. Muy bien. Confirma con la luz cuántas copias hay creadas por recuperar de cada aspecto físico de Lázaro y de Lourdes. De Lourdes hay un total de copias hay 25 copias por parte de este aspecto físico y por parte de Lázaro y 23. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico a la cuenta de 3. Abre un portal de 100 días verificado. 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos los emanan su luminiscencia y verifican la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien. Por favor, le transmites la información de Lourdes y le dices que de ella tenemos 25 copias pendientes. En este momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que separa al frente el aspecto físico de Lourdes, pone sus manos en esa posición, vemos cómo emana mucha luminiscencia, es una especie de un escaneo primero por todo su aspecto físico.
lo deja repotencializado por completo y a medida que fue emanando mucha luminiscencia y esa fue recorriendo todo el aspecto físico de Lourdes desde la parte de los pies hasta la parte de su cabeza, vemos que eliminó muchos implantes pequeños desde la parte de sus pies, abdomen, pecho y vemos que deja particularmente su cabeza con mayor luminiscencia. En ese momento vemos como el médico está adentrando las manos en la parte del pecho de Lourdes, vemos que está extrayendo un implante, la glándula interdimensional del timo. Una vez está extraído de esta glándula, es eliminado en sus manos por completo. Nuevamente introduce sus manos en la parte del pecho, limpia, repotencializa esta área, repotencializa la glándula interdimensional del timo. Vemos cómo emana mucha luminiscencia en la parte de su corazón. Vemos que repotencializa el área del corazón, lo envuelve en una burbuja de luminiscencia y se la repotencializa. Vemos que coloca las manos de Lourdes en la parte de su abdomen, emana mucha luminiscencia y vemos que esa luminiscencia está como encapsulando una especie de implantes muy pequeños que se encuentran al interior de su estómago y en la parte como de sus intestinos y vemos que una vez son como encapsulados allí, son extraídos y se eliminan por completo también. Vemos que el médico emana mucha luminiscencia líquida en la parte de su estómago, limpia, repotencializa paredes estomacales, repotencializa todo su estómago en general. Esa luminiscencia recorre todos sus intestinos, lo repotencializa y esa luminiscencia sale por su área sexual. Vemos que en ese momento el médico está colocando sus manos en la parte de su cabeza, está emanando mucha luminiscencia y con gran precaución está extrayendo, son varios implantes, pero estos varios implantes es como si formaran uno solo, son como diferentes chips, dispositivos, y estos tienen diferentes ramificaciones que van conectados a conexiones neuronales y a la parte como de su cerebro en general de Lourdes, y estos van también conectados hacia otras partes de su columna vertebral. Una vez termina de extraer todos estos implantes, vemos que eso es envuelto en una burbuja de luminiscencia y son eliminados por completo. El médico vemos cómo emana mucha luminiscencia, entra sus manos rápidamente, pasa esas manos rápidamente por sus glándulas interdimensionales, la limpia, la repotencializa. Veo que en cada glándula se encontraba estos partes de sus dispositivos en diferentes partes de su cerebro, en ambos hemisferios. Vemos que pasó la mano rápidamente, repotencializó cada una de estas zonas. Vemos que cada glándula interdimensional colocó como una especie de burbuja de luminiscencia adherida hacia la glándula. Vemos que emana en particular una, sí, es como una burbuja de luminiscencia de su glándula pineal. Se quedó allí repotencializándola por un momento. Una vez la repotencializa, esa burbuja empieza a expandirse por toda la cabeza de Lourdes y queda como tal abarcando toda la especie, toda la parte de su cabeza. Vemos que está colocando sus manos en cada uno de esos hemisferios, emana mucha luminiscencia y de acá vemos cómo esa luminiscencia limpia repotencializa cada una de sus conexiones neuronales. Vemos que hay en unas zonas de sus conexiones neuronales que se encontraban bastante opacas. Vemos que a medida que el médico emanó mucha luminiscencia en esas zonas, las repotencializó y reactivó nuevamente el funcionamiento de esas conexiones neuronales. Vemos que ahora está extrayendo estaca las manos de esta zona y veo que sigue emanando mucha luminiscencia. Y en ese momento vemos cómo salen diferentes ondas de luminiscencia de la cabeza de Lourdes y en ese momento está haciendo una limpieza de psiquis con este proceso que está realizando. Termina ese procedimiento de la limpieza de psiquis, vemos que ahora coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia hacia adentro, nuevamente al interior de su cabeza y veo que baja por toda la parte de su garganta, todo su pecho. La luminiscencia repotencializa todos sus órganos internos y sale nuevamente por su área sexual. Veo que está colocando sus manos en la parte del cuello de Lourdes, emana mucha luminiscencia, repotencializa toda su columna vertebral, repotencializa cada uno de sus discos intervertebrales, emana mucha luminiscencia en la parte de sus pulmones. Tiene el médico al interior de sus pulmones, están las manos de él. Vemos que hace este movimiento y emana mucha luminiscencia. Esa luminiscencia recorre toda la parte de sus vías aéreas, sale por sus fosas nasales y por su boca. Veo que en ese momento está colocando sus manos como en la parte de aquí de su abdomen, va descendiendo sus manos. Veo que limpia, repotencializa cada uno de sus músculos de las piernas, coloca sus manos en sus rodillas y está repotencializando estas articulaciones. Vemos que en la parte como donde se encuentra el líquido sinovial, en las articulaciones de las rodillas, emana luminiscencia líquida y veo que deja repotencializadas estas áreas y las burbujas de luminiscencia en ambas de sus rodillas. Veo que desciende sus manos, la coge de la parte de los pies, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar por todo su sistema óseo, repotencializa su sistema óseo muscular, esa luminiscencia llega a la parte de sus hombros y empieza a ascender por sus brazos y sale esa luminiscencia por los dedos de sus manos.
Veo que coloca nuevamente sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y se adhiere a él como una capa extra de luminiscencia. Veo que aquí al interior de la burbuja está en ese momento, abre un portal y veo que están llegando 6 copias en total de Lourdes en ese momento. Veo que de esas 6 copias, cada una de ellas la limpia, la repotencializa. Una vez son repotencializadas, hace el proceso de acople entre esas 6 copias. Veo que en ese momento la está colocando en la parte del pecho de Lourdes y emana mucha luminiscencia, esa se expande por todo el aspecto físico de ella. Listo. Proceso terminado por parte del médico. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ellos. El médico dice que para ella en particular no hay ningún tipo, o sea, como que ellos gozan de muy buena información respecto a esos procedimientos. Dicen que va para ambos, pues lo que aconseja es en la parte como que beber un poco más de líquido, o sea, como de manejar no solamente una alimentación consciente, sino que también estar muy pendiente de la parte de su hidratación y que por el día de hoy, pues guardar reposo teniendo en cuenta todo el proceso que acaba de hacer con Lourdes. Dice que se tome como el suficiente tiempo de descanso, ya que pues lo del proceso del acople que acaba de hacer también con sus copias y el procedimiento que hizo de la extracción de implantes, pues esto genera cierta fatiga a nivel pues del aspecto físico. Muy bien. Le agradeces al médico, amor infinito para él. Te despides así. Ascendido. Muy bien. Vamos entonces a volver a la casa, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar toda la tecnología de la casa, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento vemos como los humanos luz están adentrando a esta vivienda. Vemos que lo primero que hacen es eliminar toda la tecnología que había al interior de esta. Una vez es eliminada toda esta tecnología, cierran cada uno de los portales. Vemos cómo rápidamente se desplazan por toda la vivienda, subiendo los niveles vibratorios de esta. Crean una burbuja de luminiscencia en la casa y repotencializan primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. Agradecidos. El humano Luz de Lourdes, por favor, haz cambio con él. Déjame hablar un momento. Hermano, bienvenido. Amor infinito para ustedes. Amor infinito para ti. Gracias por permitirnos esta comunicación. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Así es. Quiero iniciar agradeciendo este procedimiento. Quiero iniciar agradeciendo la voluntad de mi propio aspecto físico por querer llegar hasta esas instancias. Quiero agradecer el proceso que de la mano de la luz se ha venido llevando a cabo con ella. Este momento lo he venido esperando durante mucho tiempo. Este momento ella lo ha venido deseando desde hace mucho tiempo, no solamente desde esta línea de tiempo en la que se encuentra en estos momentos en este holograma Tierra. Esta ha sido una persecución que ella ha venido realizando desde muchas otras vidas atrás. Este aspecto físico ha venido vida tras vida con unas grandes capacidades de asimilar la información que muy bien conecta con ella, que de la mejor manera le ha servido para pasar por alguno de estos procesos de una mejor manera. Han habido diferentes situaciones que la han atormentado muy fuertemente, pero ha sido un aspecto físico lo suficientemente fuerte, con muy
buenas capacidades sensitivas para poder se mover y navegar en medio de tanta maldad, en medio de tantas vibraciones bajas. Y de esta forma, con sus capacidades, poderse desenvolver, poder en algunos momentos tomar las decisiones adecuadas, poder saber con quién sí, con quién no, saber por dónde meterse y por dónde esto le puede afectar, saber con qué aspectos físicos relacionarse. Este plan se ha venido preparando desde hace mucho tiempo y gracias a su búsqueda, por fin ha llegado hasta este momento de poder contactarnos y poder conocernos. Este encuentro que se ha venido esperando durante tanto tiempo ya no dio más espera. Ya a partir de ahora nos queda gozar de nuestro proceso juntos. Ahora que lo estamos, tanto de mi parte como de la suya, siento y sé que se va a llevar a cabo un excelente trabajo. Obsérvate a ti misma, evidencia cada una de tus dificultades, cada una de tus puntos débiles. Tómate tus pausas y empieza a evidenciar en qué momentos, en qué circunstancias, en qué entornos sientes bajones vibracionales. Quizá esto de esta manera te va a llevar a desenvolverte mucho mejor, a entenderte a ti misma mucho mejor y a entender el proceso de los demás de una mejor manera. Tú eres una persona llena de amor. Hay amor abundante en tu corazón. Hay amor abundante en mí. Y este amor infinito, una vez lo interioricemos entre nosotros, verás cómo será proyectado hacia los demás. No hay nada más que buscar, no hay nada más que cuestionar. No te juzgues, no observes más tu pasado. Enfócate ahora en tu momento presente en conexión luz. Recuerda, primero proyecta ese amor en ti misma, este amor infinito que ahora habita en ti, y verás cómo será proyectado hacia los demás, impactándolos de una forma muy positiva y de la manera que tú siempre has deseado. Aquí estoy y aquí estaré. Bueno, muchas gracias por ese mensaje tan lindo, porque yo sé que a Lourdes le va a ayudar mucho para el proceso que comienza hoy contigo. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Muchas gracias. Déjame con Carlos, por favor. Haz cámara. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Muy bien. Los humanos luz, por favor, nos ayudan a crear una burbuja que contenga a Lourdes y a su humano luz, una burbuja personal para Lázaro también, por favor. En este momento vemos como los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Vemos que crean una burbuja personal, primero en el aspecto físico de Lázaro, ahora en el aspecto físico de Lourdes. Se potencializan cada una de sus capas, primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su humano luz con su aspecto físico Lourdes. Listo.
Muy bien. Pregúntale a Acción de Alfa, Enki, si tienen alguna recomendación para el proceso de ambos aspectos físicos. En este momento manifiestan que la luz ya se ha manifestado por medio del mensaje que el humano luz de Lourdes acaba de expresar. Dicen que en ese momento que hay como hay unos aspectos muy puntuales que tocó su humano luz, donde invita pues a su aspecto físico a evidenciar diferentes aspectos de su vida para poder de esta manera manejar o tener un mejor control no solamente de sus emociones, sino de sus sentimientos y el manejo de cada una de las situaciones que ocurren en su entorno. Y dice Enki que se aferre a su mano luz, que haga su proceso como lo ha venido ella haciendo. Dice que ya es una persona muy despierta, muy consciente y manifiesta Enki y como que, o sea, valida lo que su mano luz decía respecto a las grandes capacidades por parte del aspecto físico de Lourdes. Dice que efectivamente el amor que habita en ella es muy grande. Dice que el amor que habita en el aspecto físico de Lázaro es muy grande. Dice que estos campos vibracionales de ellos que fusionan muy bien. Dice que tanto en esa línea de tiempo como en la de la regresión, como nos los mostró la luz, dice que esto es un privilegio para ellos como pareja, para poder que juntos puedan fluir de una mejor manera, para poder que juntos puedan seguir en como en este proceso de conexión luz, siempre con como con la vista o la visión, el propósito de salir de este holograma y retornar a sus lugares originales, pero dicen que como equipo pueden seguir fluyendo por este programa de la mejor manera posible. Muy bien, agradecidos con la luz por la aclaración. Ya todo queda bien allí en la casa de ellos, ¿verdad? Sí, así es. Listo. Con respecto al proceso que se había hecho anteriormente con ellos, pues si la luz de pronto quiere darles algún tipo de claridad de, de por qué no estaban con conexiones y tenían la misma entidad de tantas líneas atrás, para que ellos les quede el entendimiento. Dicen que sencillamente son procesos muy diferentes que se han venido realizando con cada uno de estas. Hablan como de las personas que han llevado a cabo no solamente el procedimiento que se hicieron con ellos, sino con muchas personas más. Dicen que todo esto ha venido siendo parte de unas estrategias muy sigilosas, es así como se lo comprendo en ese momento, que es el que está tomando la palabra explicando esto, para poder seguir capturando más aspectos físicos, para poder seguir camuflando de alguna forma el trabajo que de la luz se ha venido haciendo con otros aspectos físicos que realmente han venido mostrando una excelente voluntad, un excelente proceso, un excelente caminar por este holograma Tierra, pudiendo impactar a muchas personas más y llevándose con ellas mismas en su proceso. Dicen que en este holograma como tal, somos muchas las personas que realmente estamos de la mano de la luz. Dicen que hay muchos otros aspectos físicos como que venían realizando unos excelentes procesos en refiriéndose a trabajos internos, en particular con ellos y con la luz, pero que en su momento fueron desviados por otro tipo de situaciones y condiciones que se dejaron deslumbrar y llamaron como la atención de otra manera y permitiéndole pues de esa forma a las entidades poder empezar a reconocer diferentes patrones en cada uno de ellos y de esa manera llevar a cabo las estrategias que han venido realizando con algunas de esas personas, solamente con el propósito de darles a ellos lo que ellos han querido, haciéndoles sentir lo que ellos han querido sentir para poderse sentir cada vez más seguros de que están haciendo un buen trabajo, pero todo con el propósito solamente de por medio de ellos poder capturar más aspectos físicos y poder seguir ellos en su proceso.
refiriendo ese proceso a lo que pues, vienen haciendo estas entidades y jerarquías. Muy Listo. bien. Muchas gracias por la aclaración, que yo sé que ellos eso les va a servir muchísimo. Infinitamente agradecidos por toda la asistencia, por todo el amor. Te despides haciendo. Ascendidos. Estamos listos. Muy bien. Regresamos. Bienvenido. Listo. Vuelta. Excelente viaje. Lourdes, Gracias. puedes abrir tu micrófono. Listo. Lourdes, cuéntame, ¿cómo te pareció tu sesión? ¿Qué sentiste o qué sintieron? Estoy maravillada. Me encantó la sesión. Ahora comprendo con esa línea de tiempo muchas cosas en las que debo sanar y que me van a ayudar mucho para poder continuar mi proceso de este bello despertar. Y el mensaje de mi mano luz, pues me llegó muy profundo dentro de mí y lo siento muy vivo acá. Fue hermosísimo. Cuando Saturno estaba haciendo toda la revisión, lo primero que sentí, todavía no se me ha quitado esa sensación, como en mi cabeza, como que si tuviera sus manos colocada mucha energía aquí en mi cabeza y acá en mi pecho. Estoy muy emocionada, me encantó la sesión. Bueno, qué rico que te sientas de esa manera y pues como dijo la luz, tienes unas muy buenas capacidades porque has venido cultivando no solamente en esta vida, sino en otras un proceso de despertar y eso hasta que da frutos, ¿cierto? La idea es que sigas esas recomendaciones del mensaje de tu mano luz, que tú sabes que eso encaja al dedillo y tú más que nadie sabes a a qué se refiere él. Vamos a compartirte un material para que empiecen los dos a hacer su proceso, su trabajo interno y pues ya posteriormente vamos a hacer el proceso también con Lázaro para que él también esté full. Ahí tienen la explicación, de que se decían, bueno, ¿y cómo entre tanta gente, este holograma tan grande y nos conocimos y vea, aquí estoy? Bueno, es que los traen así también junticos hace rato. Entonces, aprovechar esa vibración entre los dos, aprovechar ese amor para que, como dijo Enki, pues pasen los dos, ¿cierto? Conectaditos este proceso por el holograma y con el objetivo de salir de acá. De salir. Uh-huh. Bueno, te pregunto, ¿nos autorizas publicar el video? Claro, claro que sí. Ok, ¿con filtro o sin filtro? Como guste, sin filtro está bien. Ok, perfecto. Muchas gracias por permitirnos aportar en el proceso de ustedes y pues seguimos en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Carlos, por todo. Hermosa sesión. Es con todo el amor, Lourdes y Lázaro. Gracias, igual.